Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde pasa algo inesperado, ya que salen bien envalentonados tanto Marco Cortés como sobre todo Alito Moreno, ya que les advierten prácticamente a AMLO y a Morena de esta manera, ya que dice Alito Moreno que él está listo para morir y que su país que pase al frente porque él ya firmó. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice el mismísimo Alito Moreno y Marco Cortés. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? A todos, compañeras y compañeros legisladores de la coalición Va por México, legisladores y legisladoras de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Quiero saludar a los presidentes de los partidos que hoy aquí nos congregamos, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno. Saludar a los coordinadores parlamentarios, Rubén Moreira, Luis Cházaro y a mi coordinador Jorge Romero. Saludar también a quien estoy seguro que en cuestión de horas será presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Santiago Krill Miranda. Saludar a todas y a todos ustedes, mis queridos amigos y amigas legisladores. Quiero hacer un recuento de los logros. Quiero hablar de la decisión tan compleja que tomamos y que enfrentamos, de la conformación de la coalición legislativa Va por México. Muchos, con emoción, con valor, pero ¿por qué no con dudas?, fuimos a esa contienda. Logramos el cometido. Morena con sus aliados no tiene mayoría calificada en esta Cámara. En ese proceso, donde las fuerzas políticas aquí representadas sumamos 200 legisladores y legisladoras. Pero en ese proceso, si hubiéramos construido con la otra fuerza de oposición o que se dice oposición, el bloque opositor ya sumado más allá de esta coalición no solo hubiera tenido 220 y tantos legisladores. Si hubiera habido altura de miras, si se hubiera antepuesto por parte de todos el bien superior, el bien común, el bien de la nación y no el bien partidista o de grupo, la odisea, la decisión que tomamos, hubiera logrado 251 diputadas y diputados federales. Esa hubiera sido otra historia para México. Solo imagínense ya en esta legislatura haber cambiado la integración de la mayoría en la misma. Otra historia sería. Y solo por que algunos decidieron no apostar por el país, sino que decidieron apostar por sí mismos, aunque en la Cámara de Diputados se hicieron más chicos, sabiendo que si hubiéramos ido juntos, todos los que nos decimos opositores, hubiéramos realmente logrado tener 251 diputados y diputados federales. Yo los reto, amigos, a que revisen los números de los 300 distritos federales electorales. Yo los reto a que revisen cómo hubiera quedado la asignación de representación proporcional y lo hubiéramos logrado, porque que a nadie se le olvide que la coalición Va por México en el 2021 casi tuvo los mismos votos de la coalición La Desesperanza de México. Y que a nadie se le olvide que si ya sumáramos todos los votos de la oposición, tuvimos más votos opositores que los de la coalición gobernante. Y eso se hubiera reflejado sin duda aquí en la Cámara de las y los Diputados. Y por ello hay que hacer una remembranza de por qué estamos aquí, qué fue lo que nos trajo. Ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Pensar por México. Hacer lo correcto. Y tuvimos la primera prueba, la primer gran prueba. Y fue la aprobación, rechazo, de la ley Bartlett, por destructiva, regresiva y contaminante. Pero esta prueba fue compleja no solo para los partidos que conformamos la coalición. Amigas, amigos, conozco a detalle que fue una prueba compleja para todas las y los integrantes de la coalición legislativa. Sé el tamaño de presión que muchos legisladores tuvieron. Presión de este gobierno federal que se dice distinto. Sé toda la amenaza que ocurrió en todo este proceso, en lo individual, a muchas y muchos de ustedes. Conozco de casos hasta de mi partido, que fueron amedrentados por grupos de la delincuencia organizada para votar la ley Bartlett. Conozco de casos que fueron amedrentados por el gobierno con ofrecimientos económicos y con amenazas de carpetas de investigación para ellos o para sus familias. El gobierno federal morenista hizo todo de lo que se quejó de los más viejos tiempos de la política. Amedrentar, usar el poder, perseguir, intimidar.
Sé que en estos tiempos ser legislador de oposición no es tarea fácil. Y más cuando tenemos enfrente a un gobierno de corte dictatorial, un gobierno autocrático. Sé que en este tiempo ser legislador y decirle no al gobierno en sus pretensiones te convierte para ellos en traidor a la patria. Cuando yo lo he dicho con mis diputadas y diputados de Acción Nacional, para nada, no son traidores a la patria quienes vinieron a cuidar la Constitución que protestó el presidente cumplir y hacer cumplir. Son más bien patriotas los que defendieron la Constitución, los que defendieron nuestra ley máxima. Esos son los legisladores de Acción Nacional y de toda la coalición legislativa Va por México. Yo francamente quiero reconocer el valor que cada una y cada uno de ustedes tuvieron. Tuve diálogos normales entre los coordinadores parlamentarios, entre los presidentes de partido. Y previo a que esto se votara, sí se nos dijo, estamos recibiendo amenazas muy fuertes del gobierno. Y había que tomar una decisión. Ser libre ante el gobierno plegándote a sus intenciones o enfrentarlo dando un paso hacia adelante, pensando en el país y no en uno mismo. Cualquier legislador aquí presente pudo haber acordado y pudo haberse ido del lado incorrecto, con beneficios inmediatos, sin ningún tipo de persecución, por supuesto, porque lo que les interesa a ellos no es combatir la corrupción. Están llenos de corruptos, cuidan a los corruptos, ahí tienen a Segalmex. No, lo que les interesa es perseguir a sus opositores, con toda la fuerza, con toda la furia. Y por ello esto adquiere un mayor interés y relevancia para México y para los países que están preocupados porque sigan las democracias y no sigan las dictaduras. Nosotros lo que dijimos el domingo de resurrección es, así no, señor presidente. Lo que dijimos el domingo de resurrección es, sí, existe oposición. Lo que dijimos el domingo de resurrección es, no te vamos a permitir el retroceso, porque si en eso nos hubieran doblado ya en muchas otras cosas más. Y por eso fue tan trascendente la decisión que de manera conjunta tomamos. Ahí mucha gente, a mí me lo dijo, y estoy seguro que muchos de ustedes también se los dijeron, ahí mucha gente logró entender para qué era la coalición. Literalmente, así me lo dijeron, ya entendimos la importancia de la coalición, porque fue cuando demostramos que era útil, necesaria para México, para evitar que todo aquello que se había construido con el esfuerzo de tantos se echara a la borda. Como el aeropuerto de Texcoco, que por la decisión de uno se tiraron millones de pesos del esfuerzo de muchísimos mexicanos. Este es un gobierno que destruye, que te embate, que te quiere callar y que obviamente va a proteger con toda la fuerza a los suyos, a las suyas, con tal de que hagan una cosa, plegarse ante ellos, como en un imperio. Y hay que recordar con toda claridad, y para eso hoy tiene esta misión Va por México, que México es una democracia, no es una dictadura. Y este esfuerzo, compañeras y compañeros legisladores, lo debemos seguir haciendo porque vienen los embates. La siguiente batalla se llama cuidar al Instituto Nacional Electoral. Ahí está la siguiente batalla. Porque ¿de qué nos sirve tener partidos políticos? ¿De qué nos sirve ir a las contiendas si no va a haber un árbitro justo que permita que el proceso se lleve de forma adecuada? Es en ello en lo que nos debemos de concentrar. Primero, en que no pase su reforma destructiva del INE y de los tribunales. Y segundo, con mucha altura de miras, en el nombramiento, esto será hasta abril del próximo año, pero en el nombramiento de quienes vayan a ser consejeras y consejeros. Me atrevo a decirlo y lo platiqué yo con mis diputados, Jorge, y diputadas. Vayamos por los mejores perfiles, que sean incuestionables, gente de bien, que sea muy institucional, para que ellos sean los que estén al frente del Instituto Nacional Electoral en los 4 relevos, que son inminentes, y que ustedes saben que si no se logra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se va a un proceso de insaculación entre las quintetas. Ahí nos vamos a jugar la vida democrática del país, en que no pase su reforma destructiva para el INE y en la nueva conformación, con estos 4 integrantes, de los consejeros del mismo. Es parte de nuestra misión, esa es parte de nuestra tarea, ese es parte de nuestro mandato popular. Y el otro es el de la militarización. Pareciera que pudiera ser la salida fácil para enfrentar la gravísima inseguridad que estamos viviendo en el país. México se está incendiando. La estrategia de los abrazos provocó que el crimen organizado entendiera que podía irse a trabajar por todos lados. Y hoy amedrentan, persiguen, secuestran, controlan el comercio, controlan los productos, las cadenas productivas en muchas partes del país. Y esto está generando violencia, esto está generando un drama de muchísimos mexicanos que se quedan sin hermanos, sin padres,
o niños que se quedan huérfanos. Y esta violencia se ha venido provocando de manera creciente por la falta de actuación del gobierno federal, por haber plegado a las Fuerzas Armadas, por haber liberado al hijo del Chapo Guzmán, por haberle ido a dar la mano a la madre del Chapo, por ir a decir que allá se encuentra en ese triángulo la gente buena, cuando los compañeros de los medios de comunicación tuvieron que pasar puntos de control de gente de la delincuencia organizada completamente armada. Y cuando eso ocurre en muchas partes del país, y cuando hemos visto elecciones en las que el crimen organizado participa, intimida, persigue, amedrenta, mata a nuestros candidatos. Bueno, estamos en esa encrucijada porque también ya viene la iniciativa preferente. La del INE viene aquí a Cámara de Diputados. La de la militarización va a la Cámara de Senadores. Y esa es la falsa salida, compañeras y compañeros, con todo respeto. Porque la gente puede decir, pues sí, que entre el ejército y que sean ellos los que nos den seguridad. Pero no, esa es la salida fácil, es una salida equivocada, es muy peligroso para el país. Porque hoy nuestras Fuerzas Armadas están sobreexpuestas. Ya no solo en materia de seguridad, ya además son constructores de trenes, de aeropuertos, de bancos, administradores de aduanas, puertos y aeropuertos también. Es realmente increíble. Es realmente inaceptable porque eso lo que puede generar, amigos, es una relación perniciosa, muy peligrosa entre el poder civil y el poder militar, que pueden fraguar de tal forma un acuerdo de complicidades en el cual los que menos seríamos importantes somos los mexicanos. A una dictadura como la de Nicolás Maduro no la sostiene Nicolás Maduro ni su gobierno, la sostienen las Fuerzas Armadas de ese país. Porque es con la fuerza de las armas con la que se sostiene una dictadura y se vienen violaciones recurrentes a los derechos humanos. Y eso es lo que no podemos permitir, porque debemos de aprender de lo que ocurre en otros países. En otros países democráticos, las policías son civiles. En los países de corte dictatorial o autocrático, las policías son militares. Y nosotros lo que debemos impulsar es que se regresen los recursos a estados, a municipios, para las policías civiles. Debemos de apostar por policías civiles fuertes, capacitadas, bien pagadas, bien organizadas, que cuiden a la sociedad. Porque ahí está realmente la trascendencia de esta legislatura, porque yo sí se los dije a mis diputados, ellos los quisieron etiquetar de traidores, nosotros los etiquetamos de patriotas. Yo sé que muchos que están aquí sentados hoy puedan tener una amenaza directa del gobierno. A unos nos amenazan en las mañaneras, a otros nos amenazan por medios de comunicación, a otros con fiscalías. Pero lo que sí les aseguro es que a todos nos amenazan por razones políticas. Una persecución política por no doblegarte ante mí, solo porque te pongas al lado de mí, pero hincado, te perdono todos tus pecados, no importa lo que seas. Pero si me quieres enfrentar, toda la fuerza del Estado. Y entonces, esa no es la actitud de un gobierno federal que se dice querer combatir la corrupción. Eso es lo que menos los mueve. Es combatir a los opositores. Es combatir a quienes no vemos que las cosas en México vayan por el lugar correcto. Y por ello, amigas y amigos, por estos retos que se nos avecinan inmediatos, decirle no a la desaparición del INE, de nuestra democracia, de nuestra libertad, decirle no a la militarización del gobierno y a la militarización de la seguridad, y decirle sí a México que nosotros queremos que deje de estar sufriendo todos los días, porque este gobierno no se ha preocupado en tomar medidas reales para que a la gente le alcance lo que gana para vivir. Estamos enfrentando la peor inflación en los últimos 21 años. No se ha activado el sector productivo de productos básicos para aumentar la oferta y de esa manera controlar el incremento de precios. Este gobierno no se ha preocupado por darnos paz y tranquilidad. Al contrario, este gobierno destruyó el seguro popular, destruyó estancias infantiles, destruye todo lo que puede y amedrenta a todos los que puede. Y por eso ser hoy legislador de esta bancada ampliada de Va por México adquiere una gran responsabilidad. Tarde que temprano, yo les aseguro que ustedes, compañeras y compañeros legisladores, van a poder seguir en su casa, hablar con sus hijos y poderles decir con tranquilidad y viéndolos a los ojos: fui parte de la legislatura 65, 65ª legislatura, donde se defendió a México, donde se le puso un alto a la autoridad, al autoritarismo, donde se le puso un alto a la prepotencia, a la destrucción. Ustedes van a ser parte de una bancada histórica que cuida a México. Y esto, amigas y amigos, es lo que siempre nos tenemos que llevar, porque sé que no es fácil y no lo va a ser cuando vengan las aprobaciones de estas iniciativas. Seguramente los van a buscar otra vez uno a uno. Pero lo que tenemos que hacer es cuidarnos todos juntos. Juntos. Porque si nos cuidamos juntos, no nos van a poder vencer. Si vemos que por separado van atacando, van debilitando, van enfrentando a cualquiera de esta coalición legislativa, nos debilitamos todos.
y con esa convicción, y con ese valor, y con esa decisión, vayamos a enfrentar lo que va a ser un año legislativo muy complejo, muy difícil, en donde vamos a enfrentar el peor de los autoritarismos, desesperado y soberbio. Desesperado porque ve que ya tiene muchos lugares en donde no levanta y no puede ganar. Desesperado porque sabe que juntos somos muy competitivos en la tierra, en lo electoral. Y soberbio porque cree que por la buena imagen que tiene, aunque su gobierno esté reprobado en todas las materias, le va a alcanzar para imponer a quien pueda ser el siguiente presidente de México. Pero no les va a alcanzar, porque aquí estaremos nosotros, pensando en lo mejor para todo nuestro país. No les va a alcanzar, porque aquí estamos nosotros, diciendo con claridad todos los errores de este gobierno y toda la incompetencia. No les va a alcanzar, porque somos más mexicanos, los que queremos vivir con libertad, los que queremos salir adelante, los que queremos un México mejor. Y como no les va a alcanzar, van a enfurecer. Y es cuando la bestia herida es más peligrosa. Vienen tiempos difíciles, queridas y queridos amigos. Y en estos tiempos difíciles es donde nos requerimos para poder estar a la altura del México que nos tocó vivir. Concluyo deseándoles muchísimo éxito. Éxito y valor, fuerza y decisión. Amigas y amigos diputados, no están solos. Ante cualquier tentación, ante cualquier amenaza, ante cualquier situación, busquen a sus coordinadores parlamentarios. Busquen a los presidentes de partido. Porque lo que hoy nos da la fortaleza de poderle poner un alto a este gobierno es precisamente la unidad que hoy se refleja en esta reunión de plenarias. Amigas y amigos, que viva la coalición, va por México y que viva nuestro país. Un gusto saludarles. Muchas gracias al presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza. Para dirigir su mensaje, tiene el uso de la palabra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Por favor, presidente. Diputadas, diputados, compañeras y compañeros que hoy nos acompañan. Con mucho gusto me dirijo a ustedes a unos días de arrancar los trabajos del segundo año de ejercicio de esta 65ª legislatura. Un periodo que estará lleno de grandes retos y de grandes desafíos, y por ello la fuerza y la fortaleza política no solo de nuestros partidos y de nuestra coalición, está en ustedes, en su carácter, en su ánimo, pero sobre todo en la voluntad inquebrantable de defender a nuestro país. Saludo con aprecio y con afecto a los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, a Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, a nuestros coordinadores, a Jorge Romero de Acción Nacional, a Luis Espinosa Cházaro del PRD y a mi amigo Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional. Esta legislatura vio nacer y consolidarse al bloque legislativo de Va por México. Y en esta franqueza y transparencia que nos ha caracterizado de hablar de frente, les quiero decir que yo pocas veces leo, pero hoy hice un discurso para que quede clara la posición que habremos de tener en este Congreso, en el partido, con respecto a un gobierno ineficaz, ineficiente y de cero resultados para el país. Recuerdo cuando anunciamos la creación de Va por México. Nos dijeron de todo, nos criticaron. La gente preguntaba, oye, pero ¿cómo con el PAN? ¿Por qué el PRD? Que si la derecha, que si la izquierda. Hubo mucha especulación. Nuestros rivales señalaron que esta coalición, esta alianza no prosperaría y que estaba destinada al fracaso. Yo les quiero decir que hoy estoy más orgulloso que nunca del trabajo que hemos realizado todos. Hemos demostrado que esta coalición es ganadora, es fuerte y es potente, y lo más importante, que le sirve a nuestro país y fortalece la democracia. Va por México ya ganó elecciones municipales, ya ganó elecciones estatales, ya ganamos distritos, estamos ganando la confianza de los ciudadanos. Esta coalición está posicionada en los congresos locales y llegó para quedarse en este momento de grandes retos y de grandes desafíos para México, llegó para quedarse en el Congreso Federal.
Me parece que lo más importante es que la gente en las calles, en los ejidos, en las colonias, ya sabe que estamos en un proyecto conjunto y que nos hemos unido por el bien de nuestro país. Este comienzo de la actividad legislativa, amigas y amigos, se da en un contexto de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cualitativamente distinto a la anterior legislatura e incluso al periodo que recientemente concluyó. No existen condiciones de normalidad democrática en nuestro país. Sería absurdo entonces considerar que el trabajo que llevaremos a cabo sea ajeno a todo lo que en el país se está suscitando. Por el contrario, la Cámara de Diputados será, tengan por seguro, el centro neurálgico de la embestida del gobierno federal contra la coalición Va por México. Sería ingenuo pensar que el periodo de sesiones que se va a desarrollar lo va a hacer en condiciones de normalidad parlamentaria, porque si alguien está esperando que inicie la legislatura y vengan con propuestas y acuerdos, yo creo que se equivocan. Habremos que impulsarlos desde aquí, desde nuestros grupos parlamentarios, desde este mismo momento, la construcción de acuerdos por México, pero no esperemos lo que no han cumplido en los últimos 4 años. Aquí nada podrá transitar mientras nos quieran desaparecer y exterminar como bloque opositor, como grupos parlamentarios o en lo individual. No solo es cerrar filas, como bien se ha dicho aquí. Hay que pensar en el país, hay que ver hacia adelante, hay que conocer la historia y hay que construir la historia. De modo que la primera acción legislativa en el próximo periodo de sesiones no será la de ellos de proponer, la de nosotros de defender. ¿Y defender a quién? Defender a quienes representamos, al pueblo de México, a los mexicanos. Y por ello debemos de empezar consolidando nuestro bloque opositor y dejar claro que si tocan a uno, nos tocan a todos y no van a poder con la coalición Va por México. El poder ya ha fijado su agenda en la Cámara de Diputados. La agenda consiste simplemente muchas veces en destruir lo que la oposición propone, en no escuchar, en estar cerrados al diálogo. Yo no sé cómo le hagan en otro lado, pero aquí en la Cámara ningún diputado puede permitir que se violente al Congreso, que se violente este recinto, que se violente la oportunidad que tenemos por derecho y representantes populares de opinar lo que pensamos, de proponer, de construir, de criticar, pero siempre pensando en el bien de nuestro país. Por ello no podemos permitir la persecución política, por eso no podemos permitir que se difame y se calumnie, pero más aún, no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto. Por ello, si tocan a uno, responderemos todos con acciones colectivas, legislativas y partidistas, atendiendo funciones propias de nuestro encargo, que son la de denunciar al poder, fiscalizarlo y exigirle rendición de cuentas, porque para legislar, ante todo, debe de haber legisladores. Y basta recordar, en el periodo pasado, como bien se dijo aquí, cuando nos mal llamaron traidores a la patria, querían presentar y presentaron denuncias penales, ¿y qué decían? Que metan a todos los diputados a la cárcel y que suban los suplentes. Fíjense usted el tamaño de esa declaración. Una declaración que no va con una gente que cree en la democracia y que cree en las mejores oportunidades para su país. Por ello, todos los que están aquí tienen un valor que el pueblo de México habrá de reconocer, porque vienen al Congreso, porque defienden su posición, porque hablan de frente, porque no se doblan y porque no se amedrentan. El PRI reconoce la valentía de sus legisladoras y de sus legisladores,
pero también tiene claro y reconoce y se siente orgulloso de la valentía de las legisladoras de Acción Nacional y de los legisladores de Acción Nacional, y lo mismo de las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, porque no es fácil enfrentar al poder, y ustedes lo saben, no es fácil, pero aquí estamos firmes y de pie, dignos, con carácter y voluntad, y que le quede claro al gobierno, a nosotros ni nos asustan, ni nos amedrentan, aquí vamos a estar firmes y de pie, dando la cara por México. Ante los escenarios inéditos que enfrentamos, inéditas también deben ser las estrategias de contención que como coalición debemos de implementar. La circunstancia es de tal gravedad que ese y no otro es el propósito del gobierno federal para pretender modificar permanentemente la composición del Congreso. Porque ¿qué es lo que quisieran? Tener un Congreso totalmente controlado y decidir todo a mano alzada sin que nadie siquiera les haga un comentario. Y hay que dejar claro, aquí entre nosotros, como compañeras y compañeros y como mexicanos, es prioritario diferenciar que la función del legislativo es legislar, la función del ejecutivo es gobernar. Sin embargo, la única responsabilidad que tiene el ejecutivo no la cumple. La falta de acuerdos está demostrando que las circunstancias que hoy vive el país son porque no tienen propuesta, porque no construyen diálogo y porque no saben reconocer que el país no va bien. Hoy están entretenidos en perseguir a los opositores y no en gobernar. El poder legislativo hoy tiene que estar atento y señalando y construyendo mejores propuestas para tener un mejor país. Hoy nosotros tenemos que representar muy bien a los ciudadanos, pero además nuestra función no es estar siempre de acuerdo con el Ejecutivo, sino fiscalizarlo, denunciarlo y exigirle rendición de cuentas. Por eso, contrario a lo que algunos señalan, los incautos que dicen de la moratoria constitucional, el no legislar es un modo de acción legislativa, porque nuestra función es legislar a favor de los mexicanos, a quienes representamos, y no legislar para el poder o para el gobierno. Nosotros tenemos que ser un contrapeso para el Ejecutivo. Debemos de respetar la ley siempre, pero también tenemos la ley, la Constitución y la razón que nos asiste para construir un mejor país. No se trata de paralizar al Poder Ejecutivo para que sea omiso en sus facultades, sino en representar a los mexicanos, no al presidente de la República. El quinto año, el gobierno lo inaugura con una tendencia peligrosa y perversa. La decisión de violar la Constitución y las leyes que obstaculicen sus órdenes, sus deseos, incluso sus caprichos. La transgresión al Estado de Derecho y al imperio de la ley, de los funcionarios federales y locales, de los legisladores del partido oficial, dimana de la propia postura del presidente de la República. El Ejecutivo pone el ejemplo y sus seguidores se sienten con la autorización de quebrantar el marco jurídico con cualquier pretexto o por una justificación ideológica. Los objetivos son destruir la coalición Va por México, legislar, denunciar, fiscalizar y exigir la rendición de cuentas al poder constituye la función medular de las y los diputados federales en este Congreso. Sin embargo, desde la coalición y desde la construcción de la coalición Va por México, ellos han visto que es un claro riesgo, porque saben que vamos a ganar. Los diputados que representamos esta coalición dialogamos, construimos y vemos por México lo que es vital para las familias mexicanas, mejor calidad de vida. Por lo pronto, el poder nos amaga con la extorsión porque los legisladores de oposición hemos expresado públicamente que rechazamos categóricamente la reforma electoral
y la militarización de la Guardia Nacional. Además, hemos reiterado nuestro compromiso de no impulsar una reforma constitucional, cualquiera que sea, que dañe a nuestro país, que rompe el régimen democrático y que destruya las instituciones que han construido miles de mexicanos a lo largo de décadas. Debemos de estar conscientes que toda esta persecución política a los legisladores de oposición se enmarca en el propósito de las próximas elecciones del 2023 y las elecciones federales del 2024. Desde ahora el poder ha dado toda clase de señales de que intervendrá pública, abierta y legal y descaradamente en el proceso electoral del próximo año. Y es claro, compañeros, no somos ingenuos, somos mujeres y hombres con talento, con criterio y con inteligencia. Ustedes saben que no van a querer entregar el poder. Ustedes saben que quieren quedarse aquí, que quieren perpetuarse en el poder. Y yo les quiero decir como mexicano, no lo podemos permitir. No es un discurso, no es una postura fácil. A mí me han atacado, me han difamado, me han calumniado, se han metido con mi familia. Y quiero decirles una cosa, lo más importante para mí es el país, es nuestra familia. Porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos en 5, 10 o 15 años? Que nosotros permitimos la destrucción de México. Eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que nos debe de unir. Y por eso debemos de tener una estrategia clara, dialogar, construir con franqueza, con transparencia, hacer a un lado cualquier diferencia que tengamos. Porque primero está el país, primero está México y lo tenemos que cuidar. Yo les quiero decir, seguiré luchando intensamente, no tengan duda, yo hablo entrañablemente este país. Aquí me voy a quedar, aquí los voy a enfrentar de frente con la ley y con la razón, con la fuerza de la Constitución. Si vamos juntos, ganamos todos. Llegó la hora de México, llegó la hora de tomar las decisiones más importantes para el país. Por ello tenemos que cerrar filas, tenemos que estar todos juntos trabajando en el propósito de tener un protocolo claro de cómo va a actuar la coalición, no solo en los términos de competencia política, sino cómo va a actuar la coalición con una estrategia inteligente, firme y clara en el desarrollo del proceso legislativo en las próximas sesiones que habemos de tener en el Congreso. Aquí están las mujeres y hombres que salieron a pedirle la confianza a los mexicanos en el pasado proceso electoral. Los mexicanos confiaron en ustedes. Los mexicanos nos dieron un mandato: no permitir que se rompa el régimen democrático y ser un contrapeso para un gobierno que no ha tenido la capacidad para darle resultados a los mexicanos. Por eso les quiero decir, primero, muchas gracias por su apoyo y por su respaldo. Se los agradezco en nombre propio y en nombre de mi familia. Pero les quiero compartir, vendrán tiempos difíciles, no fáciles. Aquí vamos a estar en la Cámara, no tengan ni la menor duda. Yo soy un agente de convicción, de voluntad y de carácter como ustedes. Pero primero está México. Y como decía Zapata, el que esté listo para morir por su país, que pase al frente y firme. Y yo ya firmé, no tengan duda. ¡Que viva México! Muchas gracias al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Escucharemos ahora la intervención del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Por favor, don Jesús. Gracias, muchas gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados de la coalición Va por México, amigos, colegas
presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, amigos coordinadores de la coalición Va por México aquí en San Lázaro, diputado Jorge Romero del PAN, diputado Rubén Moreira del PRI y mi amigo también diputado coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Amigas y amigos de los medios de comunicación que le dan seguimiento a este evento ahora. Hoy es un día muy importante para nuestro país, para nuestro querido México, no tengamos duda. De cara a la nación, de cara a toda la sociedad, tanto a los que votaron por nosotros, es decir, por ustedes, y de los que no lo hicieron, muchos de ellos, por cierto, hoy arrepentidos de haber depositado su confianza en lo que ha resultado ser un fraude como el Partido Morena y sus aliados y quien hoy malgobierna el país, de frente a toda la sociedad. Aquí públicamente refrendamos, como aquí se ha expresado muy bien, nuestro compromiso de seguir caminando juntos por el bien de las familias de nuestra patria. La gente depositó su confianza, como también se ha dicho muy bien aquí reiteradamente, para que no pasaran reformas dañinas para la vida del país y para la sociedad mexicana de las familias, como la eléctrica, la amenaza de la electoral y la de la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Con la eléctrica, efectivamente, creían que nos iban a dividir. Se manejaron muchas especulaciones y se mantuvieron ustedes, compañeras y compañeros, firmes. Las rechazaron las y los diputados de la coalición Va por México y todavía no terminan de digerir esta derrota los opositores nuestros y quienes están en Palacio Nacional. Está muy claro, como aquí se ha señalado, que el país no va bien en ningún aspecto fundamental de la vida nacional. Aunque se quiera, ahora de cara al cuarto informe presidencial, presentar un país inexistente, lleno de puras mentiras, lo que ya se está transmitiendo minuto tras minuto prácticamente por todos los medios de comunicación en los tiempos oficiales. Y además, en medio de esta situación, ahora insisten en reformas constitucionales que efectivamente no pasarán. Y en el descaro, además de que sabiendo que no van a pasar, anuncian que van a violar la Constitución. Quieren reformar la ley de la Guardia Nacional para que administrativamente dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vino aquí el propio secretario de Gobernación con su grupo parlamentario a decir, las vamos a mandar, si no mal recuerdo, incluso dijo que la iban a mandar aquí, en San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y hasta dijo descaradamente que se queden con su moratoria que ya declararon. A ese grado de desvergüenza han llegado. Y quieren además hacerlo vía fast track, en un procedimiento que está establecido ciertamente en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, haciendo uso de la iniciativa preferente, por cierto, en una reforma que impulsó el expresidente Felipe Calderón en su momento, a quien tanto critica este gobierno reiteradamente. Incapaces ellos de reconocer su propia incapacidad y el fracaso para combatir la inseguridad, violan el principio básico de que cuando los militares participan en labores de seguridad pública, lo deben hacer bajo mandos civiles, por tiempo y objetivos determinados, como lo dice la Constitución y lo dicen todos los principios de convencionalidad que ha firmado el Estado mexicano. Esto es lo propio de las democracias. Lo otro, lo contrario, es la dictadura. Y uno se pregunta por ello mismo, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Por qué quieren darle tanto peso y tan relevante papel al ejército, a los militares de nuestro país? ¿Acaso, como aquí lo decía nuestro colega, porque si en el 24, cuando pierdan, no estén dispuestos a entregar el poder reconociendo su derrota, quieren echarnos a la sociedad, al pueblo de México encima, a los militares? ¿Querrán llegar hasta ese punto? Y hay que decirlo muy claramente, porque se nos van a dejar venir encima. Ya hoy, de hecho, empezaron a echársenos encima, a ustedes, como diputadas, diputados,
a nosotros como partidos políticos, que hay que decirlo, que el problema no son los militares, aunque efectivamente estemos en un acelerado proceso de militarización que está llegando a una especie de militarismo. El problema es la estrategia fallida de su jefe de Palacio Nacional, hasta llegar al grado de humillar a las tropas, al ejército, a las instituciones militares, incluida la Guardia Nacional. No es verdad que estemos en contra de que los militares, las Fuerzas Armadas de nuestras dos grandes secretarías del país, participen en el combate a la delincuencia. No es verdad. Por eso se les aprobó en el pasado la creación de la Guardia Nacional, aunque haya resultado todo un fiasco. De lo que estamos en contra es de que sean ellos los que pasen a ocupar las funciones, como aquí se ha dicho, de seguridad pública que deben llevar a cabo como su responsabilidad las policías civiles, estatales y municipales, a las que se les ha ido debilitando. Esta es la realidad y es lo que hay que dejar muy claro. No es que nosotros estemos a favor de que allí en donde hay situaciones tan complicadas que lamentable y desgraciadamente ya está en muchas regiones del país, incendiándose varios de ellos en las últimas semanas, lo acabamos de ver el fin de semana en Zacatecas. No es que queramos que se vayan los militares, no. Lo que queremos son estrategias efectivas y que cada vez estén los militares sujetos a las autoridades civiles. Quieren, pues, ocultar a la gente que ya no sabe cómo resolver, por otro lado, los problemas que se le van a presentar muy pronto al gobierno, cuando en el 23 venza el plazo para que el ejército deje de participar, como hoy lo está haciendo, según un transitorio de la Constitución, y que todos los militares hoy adscritos a la Guardia Nacional regresen a su adscripción a la Secretaría de la Defensa, porque no quieren perder pensiones y derechos adquiridos durante tantos años de servicio y no saben cómo enfrentar el problema. Y entonces, para resolver esto que ellos mismos han creado, pues entonces que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, y ahí se resolvió el problema, violando arteramente los preceptos constitucionales. Por otro lado, por supuesto que estamos a favor de que la democracia y las elecciones cuesten menos. Nunca nos hemos opuesto a eso, pero no a costa de eliminar al árbitro electoral y a los tribunales electorales independientes y para que termine siendo el gobierno el que organice los procesos comiciales. Contra eso es en lo que nos manifestamos. Es falso, pues, el precepto que se ha querido hacer valer de la llamada austeridad republicana, que hay que meterla en la ley electoral, que ahora está llevado a lo que le han llamado la pobreza franciscana. Porque esto ha llevado, recordémoslo, a que las instituciones de nuestro país, las distintas dependencias, hasta los órganos constitucionales autónomos no puedan funcionar adecuadamente y los trabajadores, mujeres y hombres que ahí laboran, lo hacen con sueldos raquíticos. Y hay que preguntarse a propósito de esto, de que quieren abaratar el costo de las elecciones, ¿cuántos miles de millones se gastaron en las dos consultas populares, entre comillas, que organizaron desde el gobierno, tanto en agosto del año pasado como en abril de este 2022? Miles de millones de pesos para satisfacer los caprichos de gobierno. Y hay que preguntarnos también, y que la gente lo sepa, y hay que dar el debate en todo esto, compañeras y compañeros, ¿cuánto cuestan mantener a los llamados servidores de la nación, ese ejército electoral de 31,000 personas en todo el país? Se gastan 3,700 millones de pesos anuales en nóminas, más 2,400 en gastos de operación, es decir, 6,100 millones de pesos mínimo, para manejar, ejecutar 430,000 millones de programas sociales, 17 programas en total. Y eso no es austeridad republicana, lo usan con fines electorales, pero como es el presidente y su partido los que terminarían beneficiándose, o eso es lo que quieren, pues eso no lo ocultan y le mienten a la sociedad. Por eso, sus reformas no pasarán. Ciertamente el periodo legislativo próximo será muy complicado. Seguramente iniciará con estos temas que aquí se han manejado. Enfrentaremos también, como bien se ha subrayado aquí, la persecución política para acallar a las voces opositoras. Hoy traen a uno amenazado de desafuero, mañana puede aparecer otro y pasado otro, y así van a estar para nosotros, contra nosotros. Y un tema, desde luego, toral será el de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, en donde daremos, estamos seguros de ello, la batalla para reorientar el presupuesto y reorientar el rumbo del país. Hay que pelear para que se declare un plan nacional de emergencia económica, para que en el caso concreto esta es una campaña que nosotros hemos iniciado desde el PRD para que la tortilla llegue a 10 pesos el kilo a las mesas de todas y todos los mexicanos y se destinen los recursos para que la cadena productiva que haga posible esto no se detenga, para que haya recursos
realmente recursos mayores para atender los problemas de salud, de que haya los medicamentos suficientes, especialmente para niñas y niños con cáncer en las clínicas y hospitales del sector público, para atender la educación, para atender los enormes problemas del rezago educativo, la deserción escolar, que regresen las escuelas de tiempo completo, la capacitación a maestros, para invertir y dejar de desinvertir en ciencia y tecnología, para atender al campo hoy abandonado, para que regresen programas sociales como el Seguro Popular y las estancias infantiles, para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que se quiere sepultar en los hechos, y fortalecer nosotros también el papel de la Auditoría Superior de la Federación para combatir la corrupción, que haya recursos para estados y municipios, para que se atiendan los servicios básicos elementales, para atender el deterioro enorme de nuestras vías de comunicación, carreteras y caminos. Es decir, habrá un conjunto de aspectos fundamentales en los que, como el año pasado se hizo en el marco de la discusión del presupuesto hoy, habrá que hacerlo con más fuerza, con más determinación. Estamos seguros de ello. Somos, pues, compañeras y compañeros, ciertamente una coalición opositora. Lo hemos dejado claro ante el conjunto del país, pero al mismo tiempo también somos una coalición de fuerzas propositivas. Trabajamos por México, no contra México. Los enemigos de la patria no son ustedes, compañeras y compañeros, son los que gobiernan, o los que les sirven desde aquí a los que gobiernan. Ahí están los traidores a la patria, no lo perdamos de vista. Tenemos propuestas para cada tema y, desde luego, tenemos un proyecto de nación. Lo demostraremos una vez más en los próximos días. Vamos juntos, que no tengan duda, que la gente lo sepa muy bien y que lo sepan también en Palacio Nacional. Iremos juntos el 23 y el 24. Encontraremos los procedimientos y los mejores métodos para lograrlo. Este es nuestro reto en las direcciones nacionales y estatales de nuestros partidos. Y les vamos a ganar también de la mano de la sociedad civil, la que debe formar parte de todo este proceso. Así pues, hay que decir, hay tiro para defender la Constitución y las leyes. Hay tiro para defender a las y los niños con cáncer. Hay tiro contra los traidores a la Constitución y para defender a México. Hay tiro para enfrentar los intentos de dictadura. Hay tiro para el 24, aunque no lo crean algunos de fuera y sobre todo en Palacio Nacional. No nos van a echar para atrás porque no les tenemos miedo. Aquí estamos de frente y los vamos a vencer. ¡Viva la coalición! ¡Va por México! ¡Viva México! Gracias. Muchas gracias al presidente nacional del PRD, a don Jesús Zambrano Grijalva. Le pedimos muy atentamente al diputado Jorge Romero Herrera nos dirija su mensaje. Por favor, diputado coordinador, si es tan gentil. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, evidentemente quiero, además de desearles muy buenos días a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros, legisladores, por supuesto, también desearle muy buen día a las y los hermanos que representan a los medios de comunicación que nos ayudan, que agradecemos por su gentileza de ayudarnos a transmitir nuestro mensaje a millones de personas. Por supuesto, saludo y suscribo todo lo que acaban de decir. Nuestros tres presidentes de los tres comités ejecutivos nacionales, mi presidente Marco Cortés, presidente del Revolucionario Institucional Alejandro Moreno, presidente del Partido de la Revolución Democrática, don Jesús Zambrano. Por supuesto, saludo a mis pares coordinadores del PRI, Rubén Moreira, del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y por supuesto también saludo a quien, primero Dios, y si es que las personas tienen y cumplen su palabra, que así sea, habrá de ser nuestro próximo presidente de la Cámara, don Santiago Krill. Que así sea. Muy bien. Hermanos, yo quisiera compartirles, los coordinadores vamos a hablar un poquito menos, yo quisiera compartirles lo digo con todo mi cariño, mis hermanos, yo quisiera compartir, bueno, voy a poner el relojito porque ya me comprometí, yo quisiera compartirles un par de ideas. Miren, hoy estamos, mis hermanas y hermanos, cumpliendo un año, fue exactamente aquí, cuando formalizamos, por así decirlo, lo que fuera una transición, una evolución, entre lo que ciertamente empezó como una coalición electoral, pero que se tradujo en lo que hoy es, y que habrá de seguir siendo, con toda nuestra firmeza, que es una coalición parlamentaria. Hoy cumplimos un año, y hace un año lo dijimos. Mucha gente, aquí se dijo, mucha gente a lo largo de todo el país, reconozcámoslo, se lo preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esta coalición? Mucha gente no se lo explicaba. ¿Qué está haciendo la unión del PAN, del PRI y del PRD, cuando estaban acostumbrados a otra frecuencia? Y por supuesto que las voces que no nos quieren, que hay un par, por supuesto que dicen que la esencia misma de esta coalición es meramente electoral. Lo único que buscan con su coalición son votos. Eso es lo que ellos quieren vender y hacerle creer a la gente. Pero hoy se los decimos, como se los dijimos hace un año, e insisto con toda convicción, es mucho más lo que hace esta coalición. Nuestra esencia y el estar juntos aquí, mujeres y hombres, del PAN, del PRI, del PRD, representa mucho más que ir a pedir el voto. Porque ¿cuál es la razón de ser, la sustancia de nuestra unión? También lo dijimos hace un año. Entre muchas otras, las dirigencias, las mujeres y los hombres tuvieron la capacidad de ver más allá de nuestro país. Y pudieron darse cuenta cómo en otras repúblicas hermanas, sobre todo en nuestro continente, igualito lo vivieron. Empezó a surgir una fuerza política que en su modo electoral, una sola voz, eso ya no es un país democrático. Y si lo que algo tenemos las mujeres y los hombres que estamos aquí es nuestra absoluta determinación por dejar lo que tengamos que dejar, ¿y cómo pretendo hacerlo? Con toda la fuerza del Estado.
Pero nosotros también, desde Acción Nacional, como ya se hizo desde otros partidos, les tenemos un mensaje. De la mesa directiva. Un demócrata con experiencia y que le va a regresar la dignidad a esa importante instancia de la Cámara. Las y los mexicanos. Por eso las reformas constitucionales se tienen que examinar con detalle y nosotros nos vamos a poner aquellas que limiten derechos y que restrinjan libertades. Nosotros no vamos a ceder a la tentación de la polarización. Ese es el discurso de nuestros adversarios. Porque la polarización, compañeras y compañeros, impide el análisis de los problemas. La polarización trata de generar un país de bandos. Y nosotros somos el Partido de México todos juntos, porque todos nosotros vamos por un país unido. Nosotros no vamos a caer en la tentación de enfrentar a unos contra otros, a indígenas contra mestizos, al norte contra el sur, al centro contra la periferia, porque eso es destruir a México. Y eso no lo vamos a hacer. No significa esto que los partidos no tengan su agenda particular. Nosotros tenemos la nuestra. Que los obligan a ir a los beneficiarios a votar, obligan a ir a los beneficiarios a esos falsos ejercicios de revocación. Pero ¿qué nos preocupa? Que los están usando para tratar de distraer la atención de los grandes problemas nacionales. En la próxima agenda nosotros vamos a insistir en que el monto de los programas sociales tiene que crecer en la medida que crece la inflación, porque si no de nada sirve para esas personas recibirlos. En la agenda próxima de la Cámara, compañeras y compañeros, hay muchos temas, pero hay dos que son centrales. El presupuesto. Y quiero darles dos datos nada más. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el anterior gobierno lo dejó en 300,000 millones de pesos. Hoy tiene 30,000 millones de pesos. Este país ya no tiene seguro. Este país, si no hacemos algo, va a quebrar. Les doy otro dato. Durante el último año del gobierno del presidente Peña, se produjeron 11.6 millones de vacunas. Durante el último año. En los 4 años que lleva la administración actual, ha producido 4.5 millones de vacunas. Es decir, en un solo año se produjo el doble de lo que ellos llevan en 4. ¿Ellos a qué le apuestan? Pues le apuestan algo, que los efectos devastadores de sus malas políticas públicas se van a ver en los próximos sexenios y no en este. Desgraciadamente, regresarán padecimientos que han desaparecido. ¿Y cuándo van a regresar? En 5, en 10, en 15 años. ¿Por qué no se vacuna sarampión? ¿Por qué se abandonaron muchas medidas preventivas? Tenemos en la próxima agenda el tema de la seguridad, que aquí se ha hablado. ¿Qué nos preocupa a los priistas? Y creo que va por México. La polarización de nueva cuenta. Se trata de que nosotros agredamos al ejército mexicano y a la marina, y no lo vamos a hacer. Porque en cada marino, en cada piloto y en cada soldado hay un héroe, y hay un mexicano, y ese ejército salió del pueblo. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de gobernar, les llama cuando hay una inundación, les llama cuando hay un desastre, cuando hay un incendio, o cuando hay un problema fuerte de seguridad. Pero ellos están, como siempre, tratando de que todo se polarice. Y diciendo, hoy lo dijeron en la mañana, vean la popularidad del ejército, y va por México, no los quiere. No, sí los queremos. Pero el tema es discutir sobre la seguridad, profundamente sobre la seguridad. El tema es discutir que los estados que han ido cambiando de partido político se han ido incendiando. Y pongo 3 ejemplos rápidamente. Colima. Hoy no se puede transitar. Hoy es el estado, el número de habitantes más violento del país. Hoy no se puede ir allí, no se puede recorrer sus calles. Y hace 2 años, 3 años, cualquiera puede ir a visitarlo. Segundo ejemplo, Zacatecas. Yo hace rato escuchaba a la secretaria de Seguridad diciendo que había más fondos y que habíamos avanzado. Yo reto a cualquier funcionario federal que aborde una Suburban con vidrios oscuros y recorra por la noche la carretera que va de Zacatecas a Fresnillo. Y de pasadita, que se vaya a Villa de Cos o a Concha del Oro. Lo reto, si este país idílico de ellos es seguro, a que recorran el norte de Nuevo León y traten de pasar por el puente Solidaridad. O que recorran los caminos de Tierra Caliente, allá en Michoacán, en Guerrero y en el Estado de México. Tan sencillo. Ese es el problema que tenemos que analizar. Efectivamente, lo dijo el señor presidente del PRD, tienen un problema mayúsculo. En el 24, el ejército tiene que regresar a los cuarteles. Y con esto, la infraestructura, el personal y los recursos. Pero no construyeron la policía civil que ellos prometieron. El otro tema que tendremos son las reformas electorales. Pero allí tenemos la directriz de las dirigencias nacionales y sabemos los alcances de las mismas. ¿Qué me preocupa? Que en la polarización, siempre la polarización, se impide que cosas necesarias vayan a la legislación. Por ejemplo, las acciones afirmativas. Eso tendría que estar ya en la Constitución. Pero ¿qué hace el partido en el gobierno? Todo lo polariza. Todos votamos en contra de su regresiva reforma eléctrica. Pero la polarización impidió, por ejemplo, que la propuesta del PRI, el PAN y el PRD de dar energía gratuita a los que menos tienen también pasara. Porque ellos no lo quisieron. Ellos no quisieron que les diéramos productores de electricidad para las celdas solares. Y ellos, con su polarización, evitaron que termináramos con los abusos que hay en el sector eléctrico. Porque ese es el discurso, polarizar, llevarnos a enfrentarnos unos contra otros. Pero, en nombre de mis compañeras y compañeros del PRI, les decimos a México y al partido en el gobierno que ante la cerrazón tenemos propuestas, muchas propuestas, y no nos vamos a cansar de subir a tribuna a presentarlas al país. Y ante la intolerancia ponemos enfrente el diálogo, porque somos partidos responsables y porque vemos que el país se construye con diálogo. Ante el engaño, que hay mucho, la información. Tenemos que ir a las calles a informar.
Tenemos la instrucción de la dirigencia de nuestro partido de hacer cientos de asambleas por todo el país para informar sobre el presupuesto y para desmontar la construcción de una ficción que está dañando a la nación. Tenemos que ir a decirle a cada mexicana y a cada mexicano que lo que aparece en la televisión no es cierto, que es una falacia y que si no la componemos nos vamos a hundir todos. El reto es llevar el mensaje a todos los rincones del país. El reto es terminar con el discurso fácil de la polarización. El reto es terminar con el marketing de esos supuestos filósofos de las telenovelas que hoy dirigen la construcción de un país que va a la ruina. Señores presidentes de nuestros partidos, las y los diputados estamos unidos para salvar a la nación. Estamos listos para atender sus directrices, porque sabemos que somos diputados que provenimos de institutos políticos que a lo largo de toda la nación recogieron votos con una propuesta y que no somos actores individuales, que no nos podemos escapar de la responsabilidad histórica que tenemos. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputado coordinador Rubén Moreira Valdés. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Luis E. Cházaro. Por favor, diputado coordinador. Ya se cansaron, ¿no? Ya se ha dicho mucho por parte de quienes me antecedieron en el uso de la voz, y ya se ha dicho mucho de fondo. No quiero repetir lo que nos une, no quiero repetir en lo que estamos de acuerdo, más bien trataré de utilizar mi intervención para ir redondeando y concluyendo este tan magnífico evento de los diputados y diputadas de Va por México. Cuando preparaba este discurso me preguntaba si tenía que decirlo políticamente correcto, en una responsabilidad de madurez política, en el afán de construir una propuesta con quienes hoy son nuestros adversarios políticos, o poner con toda crudeza la realidad que estamos viviendo, no solo en el país, sino en la Cámara de Diputados. Opté, por congruencia con mis hijas, en poner en crudo lo que nos está sucediendo en la Cámara de Diputados y decir de frente lo que todos pensamos y lo que hemos platicado unas y otros entre nosotros. Lo primero que quiero decir es que el presidente de la República ha dicho hasta el cansancio que no somos iguales, y en eso estamos de acuerdo, no somos iguales a Moreno. Y déjenme darles el más claro ejemplo de por qué no somos iguales. Nuestra coalición presidió la Junta de Coordinación Política con Rubén Moreira, a quien hago un reconocimiento y pido un aplauso por su conducción. Y lo hizo de manera institucional. Cuando tuvo que tomar partido entre ser el coordinador del PRI o conducir la Junta de Coordinación Política, siempre fue institucional en la Junta de Coordinación Política. No así quien representó a la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, quien conozco, por cierto. Convirtieron la Cámara en una cancha de fútbol, convirtieron el Pleno en un salón de fiestas cuando fue el cumpleaños del presidente, y la transmisión del canal de Congreso, que debía haberse cortado al tocar la campana, continuó. Pero luego, peor, metieron a la Guardia Nacional a una comisión, violando la Constitución de manera flagrante. Por eso, y últimamente lo convirtieron en pasarela de corcholatas, violentando completamente la división de los poderes, porque no vinieron funcionarios del gobierno federal, vinieron sus precandidatos a la presidencia de la República a placearse frente a los legisladores que aplaudían como changos de pilas. Por eso, justamente, concluyo diciendo, no somos iguales, hay mucha diferencia. Ya se ha dicho aquí, pero lo quiero reiterar, y ojalá que los medios lo retomen así, porque me lo decía una señora en la calle hace poco. El único sustento de la vida democrática de este país está aquí, en la Cámara de Diputados, con la coalición Va por México, con ustedes, los 200 diputados, que nos hemos fajado por defender la Constitución frente a todo tipo de embates. Hemos estado aquí, y aquí vamos a seguir. Nos han atacado a Alito, han atacado a Jorge, han atacado a Silvano Aureoles, porque lo que hacen no está funcionando. Todos, lo decía ya el presidente del PRI, para uno y uno para todos. No somos uno, ni somos dos, ni somos 15 el PRD. Somos 200 diputados que estamos de pie para dar la pelea. Y aquí me voy a detener un momento, porque hemos hablado de los coordinadores, pero poco hemos hablado de las diputadas. Nos atacaron a diputadas del PRD, a la diputada Olga, a la diputada Sodia, a la diputada Fabiola, con toda clase de calificativos. Pero lo hicieron también con diputadas del PRI, quienes tienen todo mi respeto y todo mi reconocimiento, igual que las diputadas del PAN. Nosotros no nos quedamos ahí y fuimos a demandar a una de esas diputadas que suben envalentonadas por la gradería a ofender a nuestras diputadas. Lo hizo la diputada Sodi. Andrea Chávez está en el catálogo de violentadores políticos de este país y lo vamos a seguir haciendo público hasta que paren de ofendernos. Basta ya de culpar al pasado. Tienen 4 años en el gobierno y cada que algo no funciona dicen es culpa del pasado. Alguien decía en el gobierno federal, es que esto que se gestó en los gobiernos del PRI y el PAN y en el PRD en la Ciudad de México. Pues regresemos a esos gobiernos porque el país no estaba incendiado. Lo dije la otra vez y lo reitero ahora, si persiguieran a los delincuentes como persiguen a la oposición, quizá el hijo del Chapo estaría en la cárcel y nosotros podríamos ser una oposición con libertad de expresión y no nos vamos a callar lo que pensamos. Hace un año utilizaban el prefijo de que tenían una superioridad moral. Ha pasado un año en esta legislatura, no tienen ninguna superioridad moral. Ahí está Segalmex, ahí está Pío, ahí están todos los casos de corrupción y la presidencia de la República en su oficina gasta 1,000 millones de pesos al año. ¿Cuál pobreza franciscana? La pobreza franciscana es para los niños con cáncer que no tienen medicinas y salieron el sábado a la calle a exigir. Y el presidente hoy nos dice, dejaremos un sistema de salud ejemplar. ¿Cuándo, señor presidente, si ya van de salida? Ellos piensan que este país inició en 2018 y terminará en 2024. Lo único que terminará en 2024 es el mal gobierno, porque la coalición Va por México, iremos juntos en 23 y ganaremos en 2024.
Perderemos votaciones, las que requieren una mayoría simple seguramente, pero les ganamos el debate. El más claro ejemplo son los foros de Parlamento Abierto de la discusión de la reforma electoral. Hicieron unos foros a modo, no invitaron al INE, no invitaron a los OPLES, no invitaron a los tribunales, y Va por México en nuestras instalaciones, porque no nos prestaron siquiera estos auditorios que son para discutir. Tuvimos foros mucho más exitosos y con mucho mejores conclusiones. Yo quiero felicitar a todas las diputadas y diputados del PAN, PRI, PRD que participaron, mientras ellos tenían 4 o 5 conectados, y está aprobado. Nosotros teníamos audiencias de 5 y 6,000 vistas en nuestras transmisiones. Se les puede ganar el debate porque nos asiste la razón siempre. Concluyo diciendo lo siguiente. México es demasiado país para un demagogo. Basta ya de salir todos los días a repetir lo mismo en la conferencia de la mañana, que está alejadísimo de la realidad. Señor presidente, el país se está incendiando. No, yo estoy tranquilo. Señor presidente, la educación no progresa. Yo confío en la maestra. Señor presidente, la corrupción al alza. No, mi hermano no es un corrupto. Insisto, aquí estamos los legisladores y las legisladoras de Va por México para reivindicar el papel del legislativo frente al ejecutivo. Nosotros no somos sus empleados, nosotros no tenemos un jefe que no sea el pueblo de México, y nosotros no vamos a votar nada que no le convenga a nuestro país. Concluyo diciendo, decía Churchill en la Segunda Guerra Mundial que no tenía nada que ofrecer a los ingleses, nada más que sangre, sudor y lágrimas. En este periodo, compañeras y compañeros, nosotros, sus coordinadores, no tenemos nada que ofrecerles más que un duro periodo ordinario de sesiones en el que vamos a dar la batalla de frente contra el autoritarismo y la dictadura que pretende imponerse en nuestro país. ¡Viva la coalición Va por México! Muchas gracias, diputado Luis Echázaro. Queremos hacer una muy atenta invitación a los presidentes nacionales del PAN, PRI, PRD, los coordinadores parlamentarios, diputadas y diputados presentes en esta reunión. Nos acompañen, por favor, a la conferencia de prensa que se llevará a cabo a las afueras de este auditorio. La Cámara de Diputados les agradece su presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.